vamos a hablar sobre la oración. A ver, que tengo aquí el ordenador. Aquí. Sobre la oración cristiana, y para saber qué es la alabanza y cómo hacer la oración de alabanza, pues hemos de saber cuántas oraciones hay, qué tipos de oraciones hay en la iglesia, cómo orar, en fin, qué es la oración y cuáles son sus manifestaciones. Y por eso pues nos dirigimos al catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que tener siempre dos libros de referencia, son la Sagrada Escritura y el Catecismo, para tener siempre pues, una doctrina firme y para irse formando siempre en un mismo espíritu. Cuando nos habla el Catecismo de la oración cristiana, empieza a hablarnos de Pentecostés. El Catecismo empieza a hablar de la oración cristiana en el punto 2623 y nos habla del día de Pentecostés. ¿Por qué? Pues porque la oración cristiana va a nacer precisamente del don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que llega a nuestro corazón, lo transforma y lo dispone para el encuentro con Dios. De tal manera que lo primero que descubrimos es que la oración no es un esfuerzo nuestro. La oración es un don, es fruto del don de piedad que nos ablanda el corazón y nos lo dispone para el encuentro con Dios. Bien, ¿qué nos dice el Catecismo? Empieza en el punto 2623 diciendo que el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos que estaban reunidos en un mismo lugar y que lo estaban además esperando, perseverando juntos en la oración con un mismo espíritu. Vamos a comentar un poco esto porque es importantísimo para saber qué actitudes son absolutamente necesarias para poder hacer oración. En primer lugar, reconocer que es necesaria una acción del Espíritu Santo. Eso es lo primero, ya lo hemos dicho. Lo segundo, nos dice este punto del Catecismo que el Espíritu se derrama sobre los discípulos de Cristo y es necesario, por tanto, cada uno de nosotros profundizar y hacernos conscientes de nuestra condición de discípulo, de discipulado. Cuando uno es discípulo, quiere decir que hay un maestro y entonces el lugar del discípulo es distinto al lugar del maestro. En las escuelas antes, ahora me parece que en muchas no, el maestro se situaba encima de una tarima y el discípulo, el alumno, se situaba abajo, porque subirse a la tarima es un reconocimiento ya de una autoridad. Y aquí la autoridad es la autoridad de Cristo. Nosotros somos discípulos de Jesús, discípulos, por lo tanto lo tenemos a Él como maestro. Y nos hemos de acercar con esa actitud que hemos de pedir al Espíritu Santo que esté en el corazón y permanezca siempre. Es fundamental y saldrá muchísimas veces, que es la actitud de humildad. Seamos conscientes de que nosotros somos discípulos y que el Señor nos va a enseñar incluso a orar. Después nos dice también este punto del Catecismo que ellos que están reunidos como discípulos están reunidos en un mismo espíritu. Eso quiere decir que es necesario tener un solo espíritu que busque la verdad católica, que tenga como centro a Cristo y que busque la unidad. Esto también es muy importante. Hemos de estar atentos porque cuando hay un grupo de oración, se forma un grupo de oración y hay muchas ganas y uno se encuentra bien y además se encuentra que está creciendo espiritualmente, el diablo no se va a quedar parado ni quieto. La palabra diablo significa el que divide, viene del griego diabolos, que significa dividir en dos, partir, separar. Y ese es el oficio principal del diablo. Cuando nosotros debemos estar en unidad, él va a venir allí a intentar separar, a poner discordia, a poner confusión. Y hemos de estar súper atentos porque el diablo siempre se introduce sutilmente para generar división. Por eso la mejor actitud es siempre la de la humildad, la del sacrificio
y también una actitud de servicio, a servir a Dios, evidentemente, pero también de servir los unos a los otros. Bueno, pues el Espíritu nos va a enseñar todo, y el Espíritu Santo nos va a enseñar también a orar. Y bien, ¿cómo oramos? Bueno, pues lo iremos diciendo poco a poco, pero vamos a ir punto por punto siguiendo el mismo camino que nos marca el catecismo. Vamos al punto 2624. Allí nos dice este punto que la primera comunidad de Jerusalén, en esta primera comunidad, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bien, acudir a las enseñanzas de los apóstoles es una de las patas fundamentales. Formación, oración y acción vienen a ser las tres patas que forman la vida cristiana. Oración para estar en contacto con Dios, la formación, pues que nos ayuda también a conocer mejor a Jesucristo para amarle mejor, y después la acción viene en la acción caritativa de la Iglesia y en poner al servicio lo que Dios nos da, que no es todo lo que Dios nos dé, como ya iremos viendo después, los dones y los carismas, que no solo es un regalo para ti, sino que es un regalo para la Iglesia y para edificación de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bien, pues es muy necesario que todos nosotros tengamos una vida sacramental plena y que tengamos bien puesto en un lugar bien alto la Eucaristía. Evidentemente cada domingo, pero si se puede también entre semana, para ir amando profundamente cada vez más la Eucaristía. No se puede, yo creo que aquí no sucede, pero puede pasar en algún grupo, que pueda venir a veces alguien que se encuentre bien en el grupo, que se encuentre bien en la oración, que se encuentre acogido, que experimente el amor de Dios, todo eso está muy bien, pero si todo eso no le conduce al final, y ahí hemos de estar atentos todos nosotros también para ayudar a gente nueva que pueda venir, que a lo mejor andan algunos un poco despistados, a que la vida cristiana no es solamente ese momento de alabanza, sino que la vida cristiana es sobre todo vida con Cristo, que se centra en la vida sacramental de la Iglesia, en la oración y sobre todo teniendo como centro el sacramento de la Eucaristía. Los otros sacramentos también, evidentemente, el de la reconciliación, todos los sacramentos, vida sacramental. Bien, después nos dice que la oración de la Iglesia, ¿en qué encuentra su fundamento? Este punto nos dice que la oración de la Iglesia tiene su fundamento en la fe de los apóstoles y queda autentificada por la caridad que se alimenta de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que nosotros hemos de vivir la fe, esto lo sabemos, y que el signo de que la oración que se hace está bien hecha, el signo es que crezca la caridad en nuestro corazón. Es decir, que disminuyan los egoísmos y que al final nos inunde, pues básicamente tres cosas. La fe, se acrecienta la fe, se nos hincha el corazón de caridad y se nos muestra también en la alegría y en el servicio a los demás. Esto es fundamental. Muy bien. Seguimos. Bueno, pues hay varios tipos de oración. Y la primera que nos pone el catecismo, y va poniendo como por orden de más importante a menos importante, toda la oración es importante, pero va poniendo como una escala o un orden. También es el orden quizás de aparición en la vida del cristiano. Nos dice ya en el punto 2625, que es el siguiente, que tiene el primer lugar lo tienen las oraciones que leemos en la Sagrada Escritura. Estas oraciones tienen un lugar
prioritario. ¿Cuáles son esas oraciones? Bueno, la primera oración que pensamos es el Padre Nuestro, porque es la oración que nos revela Jesús. Pero también están pues todas las oraciones que aparecen en la Sagrada Escritura, especialmente en los Salmos. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues ahora lo veremos. Mirad, porque son las oraciones que están reveladas por Dios, están en la Sagrada Escritura, que es revelación por Dios. Y como hemos dicho antes, que nosotros hemos de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Resulta que Dios ya nos ha enseñado a orar desde siempre en la misma Escritura, incluso ha puesto oraciones concretas para dirigir al Señor. El Señor pone en nuestra boca las oraciones que más le son gratas a Él. Y hemos de tener claro que la oración que leemos en la Sagrada Escritura, especialmente la oración de los Salmos, tiene un lugar prioritario. No en vano, pues la Iglesia reza todos los días la liturgia de las horas y reza con las oraciones que Dios Padre ha dado a su pueblo para que su pueblo se dirija al Padre. Sin embargo, no basta con leer estas oraciones o simplemente rezarlas así de corredilla, sino lo que es necesario para que den su correcto fruto es interiorizarlas a la luz de Cristo. Y allí tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Bien, mirad, estas palabras que recoge la Sagrada Escritura son fundamentales porque orando con las oraciones de la Sagrada Escritura aprendemos a adorar, a bendecir y a alabar a Dios. Y también encontramos en la Sagrada Escritura la oración de petición, la oración de acción de gracias y una oración especial que es la oración de lamentación, que es una queja a Dios, pero no una queja egoísta, sino una queja confiada. Hay, y esto lo hemos de tener presente, una gracia especial de Dios en la oración con los salmos. Una gracia especial. Y esta oración no debe ponerse por debajo de la oración personal espontánea. Aunque a nosotros nos parezca que cuando hacemos oración personal espontánea recemos más. Las dos cosas se complementan. No estoy diciendo que haya que eliminar ninguna de las dos. Todas las maneras de oración son una riqueza impresionante y habrá momentos en que rezaremos de una manera y hay momentos que rezaremos otra. Pero lo que sí que digo es que es necesario que nosotros digamos, si yo quiero mejorar en mi oración personal espontánea, si yo quiero que mi oración personal espontánea también dé sus frutos, yo he de alimentarme de esta primera oración que Dios me enseña, que es la oración que recoge la Sagrada Escritura. Además, hay una cosa que es que tenemos la garantía de que la oración que recoge la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Y no siempre tenemos la garantía de que nuestra oración esté inspirada por Dios. A mí me acuerdo pues de un chiste que decía de un señor que estaba rezando siempre a un santo, diciéndole que San Benito, por favor, que me toque la lotería, ¿no? Y siempre pidiéndole a San Benito que me toque la lotería. Bueno, no es una oración inspirada por Dios. Al final dice el chiste que el santo se pone a hablar y le dice, bueno, para que yo pueda hacer algo, al menos tendrás que comprar un número, ¿no? Hay oraciones que no siempre están inspiradas por Dios. En cambio, tenemos la garantía de que la oración que recoge la Sagrada Escritura está siempre inspirada por Dios y llevada a nuestros labios por el Espíritu Santo. Muy bien. Acabamos este puntito con alguna cosita más y ya acabamos esta primera charla. Muy bien. El Espíritu Santo nos lleva siempre en la oración, tanto sea en nuestra oración personal como en la oración de la Iglesia, nos lleva siempre a contemplar la vida de Cristo.
Esto es fundamental en la Iglesia y nos conduce siempre a la verdad y a la unidad. Si no nos conduce a Cristo, si no nos conduce a la verdad de la Iglesia católica, pues entonces allí se está infiltrando el enemigo. Bien, también es verdad que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia expresiones nuevas y en el próximo vídeo hablaremos de estos otros tipos de oración. Y son expresiones, son formulaciones que expresan el misterio de Cristo de diferentes maneras. El Espíritu Santo es riquísimo, es infinito. Y aquí entra todo el tema de la oración personal y también la oración comunitaria, pues formulada muchas veces con palabras propias, con expresiones, pero siempre teniendo presente que esto nunca hace sombra a la excelencia de las oraciones que se nos dan por la revelación. Bueno, espero que os haya gustado. Continuaremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí.